Poder estar esta noche en la casa de Dios para poder deleitarnos ante su presencia. Hemos adorado, quizá no hemos adorado como hemos tenido que adorar, hermanos, pero de alguna manera el Señor, pues verdad, en su amor y su infinita misericordia, recibe la alabanza de su pueblo. Ahora el Señor le he pedido que nos hable, que nos use y así poder recibir de parte de Él esa palabra que Él tiene para nosotros esta noche, ¿verdad? Quiero pedirles, hermanos, de que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Vamos a esperar que los hermanos... ¿Ya lo tenemos todos? ¿Alguien me lo lee? 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían... 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en su nombre, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, en esta hora para poder recibir de parte de ti, Señor, esa palabra, Padre Santo, para la edificación de nuestras almas, para la edificación de todo nuestro ser, Señor, ya de que el propósito nuestro, Padre, es crecer en ti cada día, Señor. Recibir de parte de ti, Padre, ese conocimiento, esa sabiduría para poder caminar, Padre Santo, en cualquier circunstancia, Señor, que se nos presente. Ahora, Señor, te pido que nos hables y que nos llenes de ti para poder, Señor, salir de este lugar llenos de ti, Padre Santo, y fortalecidos en ti, Señor. Tu palabra venga, Padre, a fortalecer nuestras vidas. Tu palabra venga a enseñarnos, Padre Santo, y a hacer que nuestras vidas, Señor, conozcan, Padre Santo, más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla de que si su palabra permanece en nosotros, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. El propósito de nuestro Dios es de que cada uno
está enseñando conceptos equivocados, está enseñando conceptos erróneos. La palabra de Dios dice de que iban a venir tiempos difíciles, dice la palabra de Dios. Y uno de los tiempos difíciles son estos que estamos viviendo. Pero una de las cosas difíciles que estaban ya preparadas para estos tiempos son las falsas doctrinas. Muchos engañadores vendrán y muchos de mis escogidos van a ser engañados, dice el Señor. Entonces, iglesia, tenemos que estar alerta, tenemos que saber que estos son los últimos tiempos. Ya las guerras, en el Mateo 24 nos habla que cuándo va a ser el tiempo del fin. La palabra de Dios dice de que oirán rumores de guerra, oirán de guerra y oirán, habla de las pestes y de todas esas cosas. Y ya nosotros estamos viendo todo eso. Entonces, ¿qué significa, amados hermanos? Que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que estar con las antenitas bien listas, bien atentas a escuchar todo lo que se está monitoreando para poder detectar que son los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo falta para que el Señor venga? No lo sabemos, ni los ángeles del cielo lo saben, dice la palabra. Pero lo que sí es cierto, que ya se están dando las cosas que habla Mateo 24. Entonces, hermano, la iglesia ya no tiene que vivir desapercibida de las cosas que se están presentando en la actualidad. Cuando el Señor habla a través de sus siervos. Me he dado al Señor para que el Señor me use, para que el Señor hable a través de mis labios. Yo le he pedido al Señor que use mi boca, que use mi garganta, que use mis labios, y que la palabra que salga de mi boca venga totalmente de Él, que no sean conceptos propios míos, que no sean cosas personales mías, sino que sea el Señor hablando a través de mis labios. Entonces, hermano, el propósito de este mensaje es de que la iglesia entienda de que ya no hay que dormir. El propósito de esta palabra es de que nosotros tenemos, hermanos, que despertar ya de una vez por todas y comenzar a caminar y comenzar a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay cosas, hermano, tan difíciles que se nos presentan en nuestras vidas, porque el enemigo no para de atacar, porque el enemigo no duerme. La palabra de Dios dice que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Entonces hay que darnos cuenta que tenemos, hermano, enfrente de nosotros a un adversario, así como está ahorita Rusia contra ¿cómo se llama el otro país? Ucrania. Entonces, así como están ellos, uno de los dos va a vencer, uno de los dos va a ser más fuerte. Pero así pasa en el reino de Dios. Si nosotros, hermano, damos lugar al diablo, el diablo va a ser más fuerte que nosotros. Pero si nosotros no damos lugar al diablo, Dios se va a levantar por nosotros. La palabra de Dios dice que el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu alzará bandera, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo se levantará a pelear por nosotros. El Espíritu Santo se levantará y destruirá a todos aquellos que deseen nuestro mal, por cuanto nosotros nos estamos guardando para Él, por cuanto nosotros tratamos de caminar con Él. Él se levantará y nos protegerá. Él se levantará y nos guardará de toda acechanza del enemigo. Entonces, hermano, es necesario que cada uno de nosotros entendamos y aprendamos cada día por el poder de la palabra de nuestro Cristo, que tenemos que guardarnos para Él, para que Él en el día malo se levante por nosotros y pelee. Mucho hermano, mucha hermana
que son parte de la iglesia, óigame bien lo que le voy a decir. Muchas hermanas, muchos hermanos que son parte de la iglesia están muriendo, óigame bien, pero están muriendo no porque ya sea el tiempo que ellos tengan que morir. Dios ha establecido un tiempo de vida para cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios en Eclesiastés 7:17 dice: no seas necio ni hagas tanto mal, porque habrás de morir antes de tu tiempo, dice. El Señor habla a su pueblo, hermanos. El necio y el que le gusta hacer lo malo muere antes de su tiempo. Por eso la iglesia tiene que ser entendida, saber de que Dios derrama juicios, saber, hermanos, de que tenemos a un Dios que es grande en amor, grande en misericordia, pero también es fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, si la palabra de Dios nos dice de que Dios es fuego consumidor, a eso tenemos que tenerle temor. La palabra de Dios en Isaías 8:13 dice: sea pues Jehová vuestro temor y vuestro miedo, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros no solamente debemos de tenerle temor a Dios, sino que le debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios mata. Dios mata, hermanos. Y si nosotros no hacemos el esfuerzo, no nos preocupamos por caminar delante de la presencia de Dios en santidad e integridad delante de Él, es peligroso. Me estoy refiriendo a que todo aquel que no camina en integridad delante del Señor está haciendo cosas perversas por ahí. Está cometiendo cosas deshonestas y desagradables delante de la presencia de Dios. El día domingo yo platicaba con una hermana que nacimos juntos en la iglesia. Cuando yo y mi esposa nos acercamos al Señor, ella también llegó a los pies de Cristo. Bueno, ella ya tenía buen tiempo de caminar con el Señor, pero como que se había alejado, ¿verdad? Y en esos tiempos, en la iglesia, en la filial donde nosotros aceptamos a Cristo, también ella llegó y comenzó a congregarse juntamente con nosotros, y comenzamos a caminar juntos en el Señor. De tal manera que la iglesia creció y nos hicimos un buen grupo de hermanos. Y bueno, la cosa es de que la iglesia siguió caminando, nosotros nos venimos nos cambiamos de domicilio, y bueno, ellos siguieron allá. El asunto es de que hace algunos añitos, no muchos años, quizás unos 3, 4 años, la iglesia sufrió un estrago. El diablo comenzó a atacar esa iglesia, hermanos, de tal manera que casi la derriba totalmente. Un día era una iglesia que tenía más de 100 miembros ya, y un día llegamos con mi esposa a visitarlos, y vamos viendo, hermano, como 8 o 10 hermanitos por ahí. Padre Santo, y la congregación que se hizo, ¿verdad? Y hermano, para nosotros fue ese culto, honestamente yo no lo pasé en paz, porque no sabía qué había pasado, solo sabía que estamos unos poquitos ahí. Pero el pastor siempre nos invitaba a comer pupusas al final del culto, y nos contaba de las cosas que estaban pasando, y nos cuentan lo que había pasado. Y el ministerio, el líder del ministerio de alabanza se rebeló contra él, y tuvieron algunos problemitas, unas dificultades, y de tal manera que le dijo el ministerio, eran 2 ministerios de alabanza, le dijeron los ministerios de alabanza: nosotros nos vamos, pastor. ¿De veras? Le digo, sí. Bueno, váyanse, le digo. ¿Quieren irse? Váyanse. ¿De veras? Sí, váyanse, le digo. Y se fueron. Y así terminó todo, así de fácil. Se fueron. O sea, vamos a la situación que les acabo de estar hablando. La iglesia tiene que aprender a escuchar la voz de su Señor.
Si la iglesia no está escuchando la voz de su Señor, va a pasar todas estas cosas dentro de la iglesia. Porque va a actuar en su humanidad, va a actuar en su carnalidad. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. De tal manera, hermano, que yo le pregunto, y cuénteme, ¿y la hermana fulana de tal? Anda en estos vuelos, tomando. Y el hermano fulano de tal, que era el tecladista, ¿verdad? Muy buen tecladista, por cierto. Por ahí está, se separó con la esposa y ahora tiene un niño con otra muchacha. Y la muchacha anda por ahí con otro muchacho. Hermano, ¿se da cuenta los estragos que el diablo puede hacer en aquellos hermanos que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Y el hermano fulano de tal, le pregunto, que era el ministro de alabanza, muy buen ministro, hermano. Ese hombre metía a la congregación a adorar a Dios, a exaltar a Dios, y glorificaban a Dios. Y un joven que yo lo admiraba mucho, porque yo lo vi crecer desde chiquito. Por ahí está. No se está congregando. Hasta fumar lo veo, hasta hacer cosas ahí desagradables. Hermanos, todos ellos, hombres, mujeres, que anduvieron adorando a Dios, estuvieron exaltando a Dios, ahora, hermano, le están sirviendo al diablo. Y no vendrá, y no será el fin, sin que antes se manifieste la apostasía, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la apostasía? Simple y sencillamente es dejar voluntariamente a Cristo. Esa es la apostasía. Dejar voluntariamente a Cristo. Y eso es lo que pasó con estas personas. Muchos hermanos que cuando nosotros estuvimos ahí, hermanos, adorábamos a Dios, se derramaba la presencia de Dios, de tal manera que a la iglesia nos llamaban la iglesia de fuego, nos llamaban a nosotros. Porque todos, hermanos, adorábamos a Dios, exaltábamos a Dios. Y otros filiales nos decían la iglesia de fuego, porque en la congregación de ellos no se derramaba la presencia de Dios como en la de nosotros se derramaba. Y así nos habían puesto. Entonces, hermano, toda esta gente se vino a pique, se vino abajo por la rebeldía y por no escuchar la voz de su Señor. Si permanecen mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a dejarnos discipular por nuestro amado Jesús. Si nosotros aprendemos a ser discipulados, vamos a conocer de nuestro Señor. En primer lugar, el Señor nos va a enseñar cómo nos debemos de comportar. Una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es tener mansedumbre. Aprender, hermano, a caminar en mansedumbre. Sed mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Entonces, esa es una de las cosas, hermano, que cuesta aprenderla, pero se puede, hermano. Yo no soy el gran humilde, pero he aprendido mucho a tratar de serlo. He aprendido a hacerlo. Yo, hermano, era uno de aquellos altivos, era uno, hermano, de aquellos que de mecha corta, que se encendía y explotaba así, más rápido que un mortero número 5. Yo he sido de ese tipo de persona. No, porque le cuente a mi esposa. Entonces, hermano, ahora no. He madurado, he aprendido a ver las cosas con humildad, con mansedumbre. Hay una persona por ahí que ella
se enoja por nada. No es mi esposa, es otra persona. Se enoja por nada y le hace falta entender muchas cosas, madurar y bueno, hace sus berrinches. Es cristiano. Y yo, pensando en ella y analizando, decía yo, qué difícil esta hermana, qué difícil esta hermana. Pero vino la voz del Señor a mi corazón y me dijo, así como es ella, así la amo, me dijo el Señor. Amén. Tú puedes amarla también. Eso es lo que me dijo el Señor. Dios, es cierto, hermanos. ¿Por qué tenemos que ver de menos a una persona que no sea humilde? Si es hija de Dios, si es hijo de Dios, Dios así como es, lo ama, la ama. Y nosotros como sus hermanos tenemos que amarlo, tenemos que amarla. Pero ¿qué es lo que hacemos, hermano? Actuar carnalmente y arremeter contra ella. Comenzamos a murmurar, comenzamos a denigrarla, comenzamos, hermano, a jabarla, a hacer cosas que no nos convienen como hijos de Dios. Hermanos, ¿y si el Señor viene y nos halla así? Si es el rapto de la iglesia y nosotros estamos en esas condiciones, hermano. Me es necesario hablarle de todas estas cosas, hermano, para que aprendamos y para que entendamos que como hijos de Dios no debemos ya de comportarnos con niñerías, no debemos de comportarnos como hipócritas, no debemos de comportarnos desagradablemente delante de Dios. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos por cuanto son nuestros hermanos. Todos tenemos defectos y todos tenemos cosas buenas. No veamos en él solo las cosas malas, veamos también lo bueno que hay en él. Aprendamos, hermanos, a comportarnos, a tratar de vivir en unidad, porque el vivir en unidad significa todo esto. Aprender a tratar al hermano, aprender a amar al hermano, aprender a comprender al hermano. Yo quiero que me comprendan a mí, pero yo no quiero comprender a nadie. Así somos. Entonces ya no de un momento a otro nos podemos morir. De un momento a otro nos podemos morir. No importa la edad, jóvenes, mayores, adultos, bien adultos, ancianos, todo. Nadie está exento de la muerte. Todos estamos propensos a morir. Si nosotros vivimos en obediencia, vamos a morir en el día señalado por Dios, en el día que Él estableció. Pero si caminamos neciamente, vamos a morir antes del tiempo señalado. Serán acortados los días. Por eso es de que dice la palabra: no hagas tanto mal ni seas necio, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Eclesiastés 7:17. Ahora, Dios, yo les dije que les iba a hablar de la salvación y eso es lo que quiero hablar. Pero antes me era necesario hablarle de estas cosas, hermano, para poder hacerles autoanalizarse ustedes mismos. Yo creo que ya se pasó ahí el escáner, ¿verdad? Así soy yo.
Dios me está hablando, Dios me está confrontando, y gloria a Dios por eso. Porque si Dios me está confrontando, es porque Dios está teniendo cuidado de cada uno de ustedes. Pero si usted no se siente confrontado por la palabra de Dios, significa que usted está por gusto en esta casa. O sea, el que no siente nada, el que no siente confrontación por la palabra de Dios, hermano, definitivamente no está en el camino de Dios. Porque estas palabras, hermano, a pesar de que molestan, hermano, hay veces que molesta que le hablen a uno así. Yo no sé si usted se siente molesto o molesta porque le estoy hablando de estas cosas, pero, hermanos, me fue necesario hablarle de estas cosas, porque el propósito de Dios a través de esta palabra es que usted se autoanalice, es que usted entienda que ya basta de hipocresía, es que usted entienda que ya basta de comportamientos falsos, basta de fingir de que es un verdadero cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, gloria a Dios por eso, siga así. Pero si está actuando hipócritamente, corrija su forma de caminar, corrija su forma de pensar, corrija su forma de actuar. No se vaya a ir al infierno, hermana, no se vaya a ir al infierno. La palabra de Dios viene a tiempo. Pablo le dijo a Timoteo: insta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: corrige antes que vengan los problemas. Óigame bien, corrige con la palabra de Dios antes que venga el problema, antes que caigan, antes que se deslicen, antes de que se desbarranquen, si lo queremos hablar bien así. Pero también corrígele ya cuando han caído. Por eso le digo, fuera de tiempo también. Ya cayeron, ya andan en el mundo, ya andan haciendo cosas malas, andan pecando, pues corrígeles, pues háblales, pues enséñales. No tengas temor, insta a tiempo y fuera de tiempo, háblales. Nosotros los predicadores tenemos la obligación de hacer todo eso. Cuando yo estaba pastoreando, hermanos, en San Juan Opico, había un hombre que había sido pastor y evangelista. Y el pastor general de la misión con quien yo estaba, que es donde yo nací, me dice en una ocasión: venga, pastor, me dice, ve a aquel hombre que vaya, me dice. Sí, le digo. Ese hombre me dijo, yo con mis propios ojos, me dijo, lo vi como hacía milagros, me dijo, en las campañas, en la iglesia. Un hombre predicador de la palabra de Dios, me dice, indiscutible, me dijo. Y mírenlo cómo anda ahora, me dijo así. Un hombre, hermano, que andaba bonito, arrastrado, hermano, día tras día, tomando, hermano. Y a mí me dio cosa lo que el pastor me contó, porque él se lo llevó para su casa y lo anduvo cargando en el carro y quiso restaurarlo, pero no pudo. Se le desertaba, se le iba por causa del licor. Y cuando de repente le dio por entrar a la iglesia donde yo estaba pastoreando, y lo recibí y lo llamé y le decía: usted conoce la palabra de la iglesia, ¿por qué tiene que andar así como anda? Vuelva hacia Cristo. Cristo es mejor que la cerveza o que la botella que se impide, hombre, le decía yo. Y el hombre solo lloraba, hermanos. El hombre solo se agachaba y me decía: no me regañe, no me regañe, me decía, solo ore por mí, me decía. Hermano, ese hombre nunca se pudo levantar
hace como unos 5 años murió, y murió en esas condiciones, hermano. Pero qué triste de que ese hombre, después de haber andado predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, haciendo milagros, sanaba enfermos, hermano, él hacía cosas milagrosas por el poder de Cristo, pero cayó, se descuidó, el diablo atacó sin cesar. Por eso que la palabra de Dios dice de que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Si nosotros nos descuidamos, amados hermanos, es peligroso, es peligroso. Yo le doy las gracias a mi Dios por la oportunidad que me ha dado, hermano, de permanecer hasta aquí, hermano. Tengo 23 años de estar en el Evangelio, hermano. He visto de todo, o quizás no de todo, pero muchas cosas. He pasado en mi vida, hermano, tiempos difíciles, hermano, tiempos de debilidad espiritual, tiempos, hermano, en los cuales he tenido que flaquear espiritualmente y ha prevalecido más el pecado que la santidad de Dios. Pero el Señor no ha permitido que el diablo me gane la batalla. Porque mi oración siempre ha sido delante de la presencia del Señor: Señor, no permita que Satanás se enseñoree de mí, Señor. No permita que los demonios gobiernen mi vida, Padre. Solamente tú tienes que gobernar mi vida. Y el Señor, hermano, me ha guardado de unas, de veras, hermano, que hasta me sorprendo yo. Porque digno de ser destruido, digno de ser como es la palabra, de ser terminado, por decirlo así, por el poder de Dios. Pero su amor y su misericordia siempre han estado conmigo, hermanos. Eso sí, mi corazón nunca se ha apartado del Señor. He andado en debilidades espirituales, pero mi corazón siempre ha estado con el Señor. Siempre he pensado en la obra, siempre he pensado en Cristo, siempre he proclamado misericordia, siempre he pedido al Señor que me guarde de ir al infierno, hermano. No quiero irme para el infierno conociendo la palabra de Dios. Eso, hermano, se lo inyecta a usted ahora. No permita que su alma se vaya para el infierno, hermano. Busque la presencia de Dios, busque la misericordia de Dios, busque el perdón de Dios, busque la guianza de Dios, porque Él se la dará, hermano. Dios es un Dios grande en amor y misericordia, y Él, hermano, lo levantará, lo restaurará y hará en su vida cosas grandes, cosas maravillosas que usted ni siquiera se imagina. Dios hará todas esas cosas. Ahora, ¿por qué esta gente cayó del Evangelio? Porque se avergonzaron del Evangelio. Veamos lo que dice Romanos 1:16. Romanos 1:16. Amén. Mire lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esta gente, hermano, y sigue cayendo gente en pecado. Hermanas y hermanos siguen cayendo, hermano. ¿Pero por qué? Fíjense lo que la cita bíblica que leímos al principio. La palabra de Dios dice que si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Una persona libre
es aquella, hermano, que ha sido redimida, rescatada de las tinieblas a la luz admirable para poder caminar con Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya no existen las ataduras. Él vino y nos libertó de las cadenas del diablo para que camináramos en libertad y así poder caminar como Él quiere que caminemos. Ahora, lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese lo que dice, para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios. Amén. Aquí, hermano, y aquí voy a hablar un poco sobre estas cosas. En algunas iglesias hacen torneos de fútbol para poder atraer a los jóvenes. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Algunos hacen payasadas para poder atraer a los niños o a los jóvenes para que vengan a la iglesia. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Son estrategias humanas que no tienen mayor fundamento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la salvación de Dios viene por el creer en Él, por el creer en su palabra, por el creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es fútbol. El Evangelio no es payasada. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, ¿dónde tiene que estar fundamentada la iglesia de Cristo? En el Evangelio, en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Entonces, ahí tiene que estar fundamentada la iglesia de Cristo. Por eso es de que dentro de la iglesia, recuerdo que en una ocasión estábamos así en el altar. Estábamos en el altar, habíamos mucha gente, pero al lado mío estaba un joven. Recuerdo que nos estaba ministrando una sierva de Dios, que Dios la usa mucho, y ella, no recuerdo cómo se llama, pero es la esposa del pastor de la Iglesia Cristo a las Naciones, una hermana que Dios la usa tremendamente. ¿Usted ya la conoce, hermano? No. Sí, usted sí. Es una hermana que el Señor la usa mucho, y recuerdo que me puso las manos y comenzó a orar por mí y me dijo: oíme, mío, que los cojos se levantarán, los ciegos verán, los sordos oirán y los mudos hablarán, me dijo el Señor a través de ella. Amén. Y yo me quedé con esa palabra. Y luego vas a orar por el joven que estaba a la parnilla y le dice el Señor, le dijo, que deje ya de andar bromeando con tus amigos como está bromeando, porque eso no le agrada al Señor. Padre, me dio este escalofrío y dije: ay, Dios mío, cómo el Señor habla. Y me puse a pensar, pues, ¿por qué, hermano? Es que el Evangelio es serio, hermano. Amén. Y todo aquel que quiera hacer del Evangelio bromas, payasadas. Hay un joven por ahí que yo no sé de dónde es, pero mi esposa lo pone y le gusta hacer payasadas hablando de la palabra de Dios y yo haciendo uso de las cosas de Dios. Y le digo a mi esposa: no sabe lo que él está haciendo, no sabe todavía lo que es ser un cristiano, y es peligroso lo que él está haciendo, porque está haciendo bromas, haciendo uso de la palabra de Dios. Amén. Y las cosas de Dios. Entonces, hermano, si las cosas de Dios
son serias, significa que tenemos que respetarlas. Pero un respeto, hermanos. No hagamos bromas de las cosas de Dios. Aprendamos a respetar a nuestros hermanos, amén, a nuestras hermanas, mucho más a nuestro Dios, amén, a nuestro Padre Celestial. Muchos burladores se levantarán en los postreros tiempos, que son estos. Aún dentro de la iglesia, muchos se burlarán del Evangelio. Muchos se burlarán de nuestro Dios. No saben a qué se están enfrentando. Porque las cosas de Dios, hermano, su palabra, su Espíritu Santo, su nombre santo, son dignos de un sumo respeto. Sí, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermano, la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que aprenderla a cuidar. Y la palabra de Dios dice que tenemos que cuidarla con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que no cree lo va a respetar, pero ya se sabe que este que no cree, consecuencias graves va a sufrir. Si hay, como les digo, una de las cosas que yo le pido al Señor es que me guarde de ir al infierno, que tenga misericordia de mí y no permita que mi alma sea destruida en el infierno. Ahora, ¿por qué debemos de valorar la salvación que Dios nos ha dado? Y con esta última cita bíblica voy a terminar. ¿Por qué debemos de cuidar la salvación que Dios nos ha dado? Yo quiero que cada uno de nosotros meditemos el valor que tiene la salvación que Cristo nos ha dado. Porque muchos, hermano, muchos, y fíjese que les voy a hablar de esto. Recuerdo al principio, yo andaba sumergido y volando en la presencia de Dios. Y yo quería hacer el esfuerzo por pecar, hermano, y por pecar, y no podía, hermano. Y eso es una bendición. No poder pecar, porque la santidad que hay en nosotros es superior al pecado, hermano. La santidad que hay en nosotros, hermano, sobrepasa a todo poder que se quiere enfrentar contra nosotros. Eso es hermoso, hermano. Eso es bello, hermano. Por descuidos uno pierde esa bendición o ese nivel espiritual. Pero Dios viene hablando cada día. Dios viene haciéndonos entender cada día. Y todas esas cosas malas que conocemos y que por las cuales pasamos, también están dentro del plan de Dios. Para que nosotros, hermanos, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado y lo que el diablo nos ofrece. Cuando nosotros, hermano, aprendemos a valorar, entonces, hermano, se va creando en nosotros un fundamento espiritual mucho más sólido, mucho más fuerte, y venimos, hermano, en los postreros tiempos a ser más fuerte que el primer tiempo. Sí. Eso es una bendición. Amén. Ahora, yo quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 1 y al versículo 3. Hermanos, esta cita bíblica yo quiero que la medite bien, y que veamos Isaías 26 del 1 al 3. Amén. Y que veamos
el gran regalo que Dios nos ha dado. Que veamos, hermano, cómo Dios nos ha sumergido o nos ha hecho habitar en una colonia especial, en una ciudad especial. Veamos. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Me lo lee? Amén. Aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Oiga. Sión puso Dios por muros. Oiga. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo dice que es esa ciudad? Fuerte ciudad tenemos, con muros y antemuros. Esto es lo que quiero que entendamos. Nosotros estábamos en el mundo sin esperanza de nada. No teníamos ningún valor. Nadie daba 5 por nosotros. Estábamos, hermano, muertos. Y le voy a contar esto. Cuando yo no era cristiano, yo no sé si ya se lo conté o no, pero cuando yo no era cristiano, constantemente, quizás de las 7 noches que tiene la semana, 2 no veía eso, no pensaba en eso y no sentía eso. Pero 5 noches yo soñaba, hermano, que me iba en un abismo sin fondo, hermano, un abismo, y que caía, y yo sentía un miedo, hermano, yo sentía un temor, y yo sentía que nunca llegaba al fondo de ese abismo. Bien tremendo, hermano. 5 noches de 7 yo soñaba eso, y yo sentía eso en las madrugadas, hermano. ¿Para dónde cree que iba? Al infierno, hermanos. Yo no lo sabía entonces. Solo sabía que pensaba en eso y que soñaba en eso, pero no sabía de qué se trataba. Ahora sí sé que el Señor me estaba mostrando el camino hacia el infierno si no me arrepentía. Le he contado de que yo me burlaba de mi abuelita, que ella cuando estaba en la presencia de Dios lloraba delante de la presencia de Dios, y a mí me caía mal la viejita porque lloraba por gusto. No entendía, no sabía que estaba ante la presencia de Dios y que por eso lloraba. No sabía lo que era tener el Espíritu Santo dentro de uno. Y ese era yo. Yo creo que quizá el Señor diciéndome, si no te arrepentís, te va a pasar eso. Sí. Hermano. Y todo lo que anda en el mundo, todo aquel que no escucha la voz de Dios y que no aprende a caminar por la palabra de Dios, se puede ir al infierno. Amén. Entonces, hermano, lo que acabamos de leer en Isaías 26, fuerte ciudad tenemos, con muros y antemuros de salvación. Hermano, hay una ciudad santa, hay una ciudad espiritual, en donde Dios, hermano, nos saca del mundo y nos traslada a esa ciudad espiritual. Usted y yo no la vemos, pero estamos dentro de una fuerte ciudad que Dios preparó para sus santos, para que nosotros viniéramos y habitáramos dentro de esa fuerte ciudad, rodeadas con muro aquí y otro gran muro aquí, y no podemos salir de esa fuerte ciudad porque Dios mora allí con nosotros. Amén. ¿Me entiende? Sí, amén. Así como son algunas cárceles, hermano, le han hecho el muro perimetral adentro, pero a tantos metros, yo no sé cuántos metros, quizás lo ancho de esto, hay otro muro más alto. ¿Y cómo se van a salir de ahí?
Están presos y tienen que cumplir su condena allí, pues, hasta que la justicia les haya dictaminado. El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. Eso es lo que le pasó a todos estos hermanos que les cuento. Aportillaron el vallado y Satanás entró y no tuvo piedad de ellos. Los destruyó. Ahorita andan allí, tienen oportunidad todavía, pero no tienen ninguna pizca de intenciones de regresar a los caminos de Dios. Allí andan, perdidos. Usted y yo, que habitamos dentro de esa fuerte ciudad, démosle la gloria a Dios. Démosle la alabanza a Dios, la honra a Dios, porque estamos dentro de esa fuerte ciudad. Al menos que su rebeldía sea extrema, Dios no puede hacer nada para mantenerlo en esa fuerte ciudad. Pero si nosotros estamos agradecidos con el Señor, vamos a saber valorar y vamos a saber honrar, vamos a saber, hermanos, admirar la ciudad donde Dios nos ha puesto. Fuerte ciudad tenemos, con muros y antemuros. Y dentro de esa ciudad solo moran, dice, los justos y guardadores de verdades. Los justos y los guardadores de verdades. Hermano, me siento privilegiado de parte de Dios, porque fui desobediente, pequé mucho delante de la presencia de Dios, pero aquí me tiene el Señor. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Cada uno de ustedes están aquí por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Hermanos, gócese porque habita dentro de esa fuerte ciudad, donde solo los justos y guardadores de verdades habitamos. El que sea justo, justifíquese más todavía. El que sea santo, santifíquese más todavía. No nos toca de otra. No hay retroceso. Tenemos que seguir adelante y disfrutemos de esa fuerte ciudad. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Cuando yo conocí de todas estas verdades, yo me gocé, hermano, delante de la presencia de Dios, porque yo no lo merecía, usted tampoco lo merecía, y ahora estamos en un lugar de privilegio que solo al Señor le plació ponernos ahí. Amén. Hermanos, doy gloria a Dios por este privilegio que el Señor me concedió de poderles compartir la palabra, y ahora, hermanos, podemos estar gozándonos de su presencia. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.